Putin ordena movilización en Rusia para ir a la guerra. Putin threatened to use nuclear weapons to stop that. La carta mayor de Putin fue la fuerza atómica. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Leaders have reacted to Russia's president. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe. Это не блеф. Боевая тревога, ракетная атака. Dos preguntas en una. Por un lado, en la ONU como que no están muy contentos de que Rusia se reconozca, se anexione o se apropie, como algunos le llaman, de estos territorios. E incluso China, aunque le ha dado todo el apoyo a Rusia, China le ha pedido a Putin que no quiere guerra y ha cuestionado, incluso reconocido por Putin, las cuestiones que tiene Xi Jinping con Putin sobre la guerra, porque no le conviene la guerra a China. ¿Cómo se vería el escenario en caso de que se reconozcan esos territorios ya como parte de la Federación Rusa? ¿Cómo se vería el escenario mundial en cuanto a Rusia y todos los demás países? ¿Cuál sería esa visión? ¿Cuál sería esa sensación? Y dos, ¿por qué, para que nos quede claro para todo el público, por qué la OTAN amenaza con armas nucleares a Rusia, tal como lo dice Vladimir Putin? Vamos a ver, varias cuestiones, ¿no? Yo creo que el reconocimiento o la inscripción, el referéndum en estas repúblicas era un paso previsible. Tengamos en cuenta que quien vota por salir de Ucrania y entrar en Rusia se está sacando de encima una deuda impagable. La destrucción que ha provocado la guerra, y lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Afganistán, no va a ser reparada por Occidente. Y Ucrania se va a encontrar, como explicaba Eduardo, si llegara a vencer en esta guerra, con una enorme deuda y con un territorio arrasado. Por tanto, era evidente que ese paso se iba a dar, pero este paso tiene un significado político, porque ahora deja claro que ya no es solo dos territorios del Donbass, dos oblastis, dos provincias, sino que van a ser 4, de momento, porque si la guerra continúa, probablemente oblastis que ahora no están, pero que tienen una parte importante de población rusófona, pues pueden incorporarse a este proceso. Respecto al tema de la escalada de la guerra, es que hemos de darnos cuenta de que estamos en una guerra del siglo XXI. En el siglo XIX, en el siglo XX, era muy claro de quién era el ejército que te atacaba, ¿no? Y por tanto, en fin, si en las tropas inglesas habían unidades hindús, era claro que habían participado regimientos hindús. Pero ahora la cosa es más complicada, porque resulta que se producen bombardeos con drones que pueden ser conducidos desde cualquier parte del mundo. De hecho, sabemos que en los bombardeos sistemáticos a que fue sometida la población en Afganistán,
los aviones teledirigidos lo eran desde Texas. El límite de la participación exterior en una guerra ahora se vuelve más borroso. Está claro que el ejército de Ucrania no tiene capacidad para conducir los aviones teledirigidos, pequeños drones que operan a nivel táctico en las trincheras sí, pero los aviones de largo recorrido que pueden llegar al interior de Rusia no tienen capacidad de conducir misiles de largo recorrido. Y por tanto Putin lo que dice es, atención, porque si estos misiles, estos aviones entran en territorio ruso, no vamos a contraatacar solo al territorio o al ejército que formalmente los ha lanzado, sino que vamos a ir más allá con toda nuestra potencia de fuego. Es decir, ese doble lenguaje de una guerra por terceros, es decir, yo te bombardeo tu territorio con artillería o con artilleros que están a 20, 30 kilómetros del frente y que ya no son artilleros ucranianos porque es demasiado sofisticado este tipo de armamento, sino que son o mercenarios o directamente tropas de la OTAN, pues esto ha producido una escalada que es difícil de saber exactamente hasta dónde nos puede llegar. Sin duda es algo muy peligroso y es muy natural que países como China lo vean intentando parar esa escalada, buscando reglas para llegar a acuerdos o al menos para limitar la guerra a un teatro lo más limitado posible. A veces algunos dirigentes europeos parece que no se dan cuenta que el primer territorio al cual se ampliaría la guerra no solo es la República de Rusia, sino es la propia Europa occidental. Y en cierta medida, pues tanto el poner en marcha los referéndums como la movilización de personal que había servido en el ejército en los últimos años, como, el mensaje claro que hace Putin de que no solo se va a actuar para el ejército formalmente participante, el ejército, las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues todo esto forman parte de un proceso de escalada en que todo el mundo va a tener que tomar posición. Los dirigentes europeos van a tener que decidir si continúan por esta senda o buscan, tal como plantea China, entiendo que de una manera muy razonable, una salida a este conflicto, una salida que dé garantías a Rusia de que no va a ser atacada ni fracturada en el futuro y que va a tener unas fronteras seguras y que por tanto la OTAN no va a llegar a pocos centenares de kilómetros de Moscú, y por otra parte de que establezcamos como mínimo unas reglas para que el conflicto no escale, no vaya más allá de donde en este momento se sitúa. Pero claro, esto no depende ni de nuestra voluntad ni de la voluntad de los pueblos que nos encontramos muy cerca de este conflicto, sino en este momento depende de los políticos, en primer lugar de los políticos europeos, que están muy implicados con sus acciones de bloqueo de mercancías, de bloqueo de flujos comerciales, de bloqueo de circulación de personas, de facilitación o no de recursos militares, pues está en manos de los políticos europeos que esto escale, vaya más, o que, tal como propone China, pues vaya hacia un camino de negociación y equilibrio. Por cierto, no solo China, también Turquía, es decir, cualquier país vecino ante la que está escalando en Ucrania, lo normal es que busque salidas
pacíficas al conflicto lo antes posible, antes que este conflicto, pues, digamos, deje más rastro tanto en pérdidas humanas como en pérdidas económicas. Recordemos que Europa viene de una parálisis tremenda de su economía como consecuencia del COVID. Y ahora parece que después de esa parálisis y esa recesión económica vamos a tener una nueva recesión ahora por el bloqueo que se planteaba de manera insensata contra el país más grande del mundo y que ha resultado ser un tiro en el pie de las economías europeas. Está por ver si queremos ver un invierno de conflictos, cierres de empresas, de dificultades, o queremos ver una situación que nos lleve a una cierta, como mínimo, a una cierta convivencia entre la Unión Europea y Rusia. Ramón, muchísimas gracias, de verdad. Eduardo, Europa enfrenta otra guerra, la guerra de los recortes. Explícame de qué se trata esta guerra y qué tan peligrosa puede ser, porque algunos como que no lo están poniendo el foco en serio. Sí, evidentemente enfrentamos una guerra en la que vamos a ver, estamos viendo ya, presumimos que funciona así, hay una extracción de la riqueza social, de la riqueza pública, amparándose en la guerra y en los argumentos de la guerra, y esta extracción de la riqueza social va a manos privadas, a manos de unos pocos que ingresan enormes cantidades de dinero aprovechando el tema de la guerra. Es decir, no tiene sentido el incremento del precio de la gasolina en los coches, en los surtidores, cuando el precio del barril de petróleo no ha subido en proporción mucho más de lo que en realidad estamos padeciendo a la hora de llenar los depósitos de los coches. No hay condición, no hay relación matemática precisamente entre el precio de la gasolina y el enorme incremento del costo de la vida, a no ser que se entienda que en medio hay los grandes operadores financieros que están especulando con el petróleo, con el gas, con el miedo a un gas que falte o con el miedo a la reducción del petróleo circulante, y que están especulando con la bolsa de, por ejemplo, de alimentos y de los cereales, que ya hemos visto como en las bolsas de Estados Unidos, donde se trafica con estas cantidades, los precios ya para los próximos años de cereales como el trigo, la cebada o el arroz ya están disparados haciendo cálculos de, evidentemente, negociar al alza los precios y obtener increíbles beneficios como no se puede nadie imaginar. Ahora vemos, por ejemplo, un detalle. Hoy el gobierno español ha decidido no limitar el techo de gasto público, lo cual quiere decir que nuestro país, por ejemplo, va a tener la capacidad de endeudarse todavía más, con una deuda ya difícilmente pagable, endeudarse todavía más porque hay que sostener el esfuerzo de la guerra, ¿no? Y ese esfuerzo de la guerra se traduce en nuestro país y en otros muchos en recortes en las pensiones, recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en asistencia social y un aumento directo de los impuestos. El otro día, como recordáis, hablábamos de la OCDE y de sus previsiones, ¿no? Y cómo la OCDE ha sacado documentos anteriores incluso a la guerra en los que ya hablaban de la necesidad de incrementar los impuestos, sobre todo el IVA, que es, como todos sabemos, un impuesto a los pobres, ¿no? Esta es la realidad del escenario que ahora tenemos. Y la realidad de la movilización, se habla y hemos visto imágenes del rechazo en Moscú a la movilización, pero en las televisiones europeas se oculta las enormes movilizaciones sociales que se están produciendo ya en este momento de la población, que ve como la carestía de la vida hunde sus expectativas de vida enormemente y de forma rápida. Desde Chequia hasta Austria, Reino Unido, Francia, Italia, las manifestaciones ya son muy importantes y van a ir a más.
a mucho más, porque evidentemente la gente ve como su nivel de vida se hunde y la justificación siempre va a ser el esfuerzo de guerra, ¿no? Esto es la realidad de lo que ya está pasando y que con toda seguridad se va incrementando. Y una última pincelada. Se van a producir también ya, de hecho se están produciendo cambios políticos en la gobernanza europea, muy importantes. Ya hemos visto la caída de Boris Johnson, ahora la caída del señor Draghi en Italia y nuevas elecciones, y la situación delicada en Suecia, por ejemplo, y la situación delicada en Alemania, que también veremos a medio plazo seguramente con nuevos cambios en la gobernanza europea, ¿no? Esto también es consecuencia de la guerra. El problema es de que muchos de estos países, la presión mediática de la publicidad y del esfuerzo de guerra va a producir, para desgracia de todos, un incremento de las posiciones más extremas de incluso países donde la extrema derecha puede alcanzar el poder. Y esto es también resultado de esta situación que yo diría que ha sido también buscada por parte de la gobernanza de Estados Unidos y de la OTAN en este momento. Que la extrema derecha gobierne en Italia, como podría suceder de aquí a pocas jornadas, es una pésima noticia para las libertades públicas en toda Europa y en todo el mundo. Tremendo. Oye, Eduardo, sácanos de una duda. Hay noticias que llegan, que, bueno, ya sabemos que el gasoducto Nord Stream 1 está paralizado porque Rusia anunció detener el gas y el bombeo hacia Alemania, hacia Europa, pero definitivamente ya Rusia ya no suministra nada de gas a Europa. Creo que sigue suministrando petróleo, ¿no? Si nos puedes aclarar esta duda. Sí, por lo que sabemos, porque hay continuas informaciones complicadas, ¿sabes? Fíjate antes de seguir, hay todavía un hilo de petróleo que entra por el oleoducto turco. Al sur de Turquía hay otro gasoducto, también que por el cual todavía entra gas. El Gulf Stream 1 está efectivamente cerrado y el Gulf Stream 2 evidentemente no quiso abrirlo a Alemania por presiones de Estados Unidos, así que el gas en este momento que recibe Alemania es muy limitado y hasta los propios alemanes reconocen que las aportaciones del gas licuado por barco no podrán compensar la falta del gas que venía de Rusia, que venía en cantidad, que venía en calidad y que venía barato. El gas que va a recibir Europa es infinitamente más caro, se habla incluso de un 170% más caro en este momento, pero que se incrementará el precio muchísimo más, y evidentemente ese gas no va a sustituir a la falta de gas ruso. Así que Europa tiene un escenario muy complejo. Gracias, Eduardo. Ramón, pues ya nos vamos con la última pregunta, antes de ir obviamente a la conclusión. Apelo, Ramón, a todos tus conocimientos de economía. Recortes e inflación. En Alemania se habla incluso de hasta el 45% de inflación. La pregunta, Ramón, ¿podrán, no solo Alemania, podrán millones de ciudadanos vencer esto? Vamos a ver, la inflación es un mecanismo que genera dificultades en cualquier economía, pero que no implica que la gente se empobrezca directamente. La inflación se produce, entre otras cosas, cuando se emite mucha moneda. Y esto, ya antes de empezar la guerra, se estaba produciendo. El Banco Central Europeo, la Reserva Federal Europea, han producido una enorme masa monetaria para rescatar a los bancos y para impulsar los grandes monopolios beneficiarios de los programas de la Unión Europea y del gobierno federal de los Estados Unidos. Pero que haya inflación no quiere decir que las personas tengamos que vivir peor. Depende de si cuando hay inflación suben los salarios o no suben los salarios. Por ejemplo, en España en los años 70 hubo niveles
altos de inflación en un contexto europeo del 17, del 18%, pero en cambio el nivel de vida de la gente mejoró porque los salarios subían más que la inflación. El riesgo que tenemos ahora es que esta inflación sea aprovechada para bajar los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales. Y, de hecho, digamos, aprovechando ese desorden monetario que han creado, vuelvo a insistir, no lo ha creado la guerra, ni tan siquiera, lo han creado la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, el desorden monetario. Aprovechando ese desorden monetario, haya una redistribución negativa de la riqueza. Porque si hay una inflación de un 20% y los salarios suben un 10% o las pensiones, pues va a haber un empobrecimiento de la gente. Y este es el riesgo o el reto que enfrenta la población europea y que de momento empieza a provocar respuestas. Hemos visto en Inglaterra, lo comentaba Eduardo, huelgas importantes en correos, en ferrocarriles, en sanidad, que se deben a esto precisamente. No es que la gente quiera ganar más dinero que el que ganaba antes, no, la gente lo que quiere es no perder dinero. Y esto, todas las previsiones, aunque es muy difícil hacer previsiones de contenido social, pero lo más probable es que esto se extienda al conjunto de los países europeos. La gente difícilmente se va a aceptar vivir peor y ver cómo los grandes monopolios, las grandes financieras van aumentando su margen de beneficios a costa de que las personas aceptemos vivir con menos salarios, es decir, aceptemos ver reducida nuestra capacidad de consumo, sea de comida, sea de ropa, sea de vivienda o sea de medicinas. Todo hace pensar que este va a ser un otoño muy caliente desde el punto de vista social. Y esto no será debido tanto a la capacidad de movilización de los sindicatos, de los movimientos sociales, sino que en último término esto ha sido provocado desde los mismos gobiernos que han decidido recortar el nivel de vida de la gente y la gente ya lleva muchos recortes. Ya sufrió un enorme recorte de capacidad adquisitiva en el 2008 con millones de familias que perdieron su vivienda en propiedad. Ha visto sufrir, perder su calidad de vida, que por ejemplo esto en España se expresa en que hemos perdido esperanza de vida, que ya es, digamos, una muestra de pérdida de calidad de vida la más evidente, perder esperanza de vida durante esta epidemia, y no solo por el COVID, sino porque han quedado desbordados los servicios sanitarios, se han encarecido los medicamentos y la prestación sanitaria y hay gente que no puede pagarla y por tanto esto acaba pues acortando la esperanza de vida. Y finalmente ahora con la guerra se nos dice que donde no había dinero para pensiones, no había dinero para proteger a los parados, a la gente que perdía su trabajo, en cambio hay dinero para que, por ejemplo, en nuestro país, en España, se doble el gasto militar. Es decir, si no hay dinero para la gente, ¿de dónde sale el dinero para el gasto militar? Son preguntas que la gente se hace y que como las respuestas no están siendo satisfactorias, porque al final la respuesta es que los ricos se hacen más ricos a costa de los niveles de vida de la mayor parte de la ciudadanía, pues probablemente esto genere una respuesta social creciente y contundente. En este sentido, pues seguramente vamos a ver un otoño muy caliente en la Unión Europea. Y un invierno muy frío u oscuro. Y un invierno muy frío. Nos vamos. Gracias, Ramón. Gracias, Eduardo. Nos vamos y cierren, por favor, les pido, con este acostumbrado cereza del pastel. Una palabra escoge, Eduardo, y en 20 segundos dinos por qué escoges esa palabra en cuanto al tema que estamos tocando, por favor. Una palabra no, más bien escogería un verso de un poeta español que hablaba en su momento
de una cosa parecida a la que está pasando ahora, ¿no? Es un verso muy triste, lo advierto. Y la última hora negra y fría se acerca de temor y sombras llena. Este es el verso de un gran poeta español de la época del Renacimiento, que apuntaba en aquel momento, veía la decadencia de un estado, de un imperio, y que escribía este verso, ¿no? Y la última hora negra y fría se acerca de temor y sombras llena. Muchísimas gracias, Eduardo. Ramón, la cereza del pastel, una palabra escoge para... Bueno, yo voy a ser un poco más optimista y me voy a ir a un proverbio árabe que ante tanto hemos visto morir muchos abuelos, estamos viendo cierres de empresa, estamos viendo sufrimiento social, familias que pierden su casa, pero a pesar de todo ello hay un proverbio árabe que dice que cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Estamos viviendo mucho sufrimiento social a costa de que algunos saquen grandes beneficios, pero creo que ya se está tirando demasiado de la cuerda y que finalmente los pueblos de Europa van a recuperar sus tradiciones en defensa de los derechos sociales, en defensa de una vida digna, en defensa de un mundo justo, y esto lo vamos a ver más temprano que tarde. Pues les agradezco muchísimo, el público les agradece muchísimo, ya que están muy poetas y apelaron al mundo literario, pues yo también escojo a Dickens y el mensaje que manda en su cuento de Navidad, ojalá que reflexione esa élite de avaricia y vea que las cosas son mucho más allá que tener riqueza de dinero. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Ramón, nos vemos hasta la próxima y a usted también muchísimas gracias. Nos vemos.